Buenas noches, estimados colegas. Es para mí un verdadero privilegio iniciar esta jornada de webinars presentando primero a un destacado profesional, eh, especialista en cirugía de columna. El doctor Jorge Cabrera Escamilla es uno de los cirujanos más prominentes en la práctica de lo que significa la patología espinal. Es past chairman del AO Spine en México y si lo reconocen, ha sido un invitado nuestro hace algunos años para venirnos a hablar aquí en Bolivia del tema de la columna. Muchísimas gracias, Jorge, y quedamos a tus órdenes y felices de poder contar contigo otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias al comité organizador, a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología con filial de Cochabamba, a los amigos de allá, al comité organizador, al doctor Rosas, al doctor Jaime Choque, obviamente al doctor Luis Bazán, gracias, un amigo, un gran amigo, un abrazo a todos ustedes. Y aunque ahora es a la distancia, pero con el mismo gusto de siempre, de estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar la charla. Vamos a hablar de lesiones traumáticas de la columna toracolumbar. Este que ven aquí es mi hospital. Me presento, soy el doctor Jorge Arturo Cabrera Escamilla, cirujano ortopedista y cirujano de columna. Este hospital, quizás para muchos muy conocido, el Hospital Victorio de la Fuente, pero mejor conocido como Magdalena de las Columnas. En el tercer piso del Hospital de Traumatología está el servicio de columna, en el cual ya llevo un poquito de tiempo, podría decirse más de una década de ahí de experiencia de estar viendo pacientes con fracturas de columna. Y este tipo de pacientes nos llegan y estas lesiones las encontramos muy a menudo. Y en lo que nosotros estamos viendo quizás en el negatoscopio o en la computadora esta imagen, que es muy evidente, tan evidente que si pasa un camillero nos dice, doctor, obviamente este tiene una lesión muy fuerte, hay que operarlo, ¿no? Y sí, nos quedamos pensando, viendo la imagen, qué le vamos a hacer, por dónde vamos a abordar, qué criterios tomar para estabilizar por adelante, por atrás, pero basados en qué, basados en un diagnóstico adecuado para un adecuado tratamiento. Y en lo que nosotros pensamos, el camillero ya viene de regreso y nos ve con otro paciente y nos dice, uy, doctor, afortunadamente este paciente le ha ido muy bien, no hay que hacerle nada. Tanto que nos hace dudar el camillero que pensamos, el camillero tendrá más experiencia de que nosotros, pero entonces nosotros en qué nos basamos para poder dar un diagnóstico. Ahí es donde vamos a empezar nosotros a discernir qué es lo que hay que hacer. Para empezar, tenemos que saber de dónde vienen este tipo de lesiones. La etiología a nivel internacional, la causa número uno son los accidentes automovilísticos. Sin embargo, en el hospital donde yo laboro, es un hospital de seguridad social, donde la base trabajadora habitualmente es la que se lesiona. Tenemos obreros de la construcción, albañiles, pintores, plomeros, infinidad de personas, electricistas que trabajan a diferentes alturas. Estamos hablando que encontramos lesiones desde caídas de 1 metro hasta caídas de más de 20 metros. Y ustedes dirán, ¿más de 20 metros? Sí, efectivamente, hemos recibido pacientes que han caído a más de esa altura y sin embargo están vivos y hay que hacerles algo, hay que darles un tratamiento. En tercer lugar, los accidentes deportivos, ya sea motociclismo, automovilismo, ciclismo, equitación, parapentes, paracaídas. Estos pacientes también nos llegan con lesiones serias. Y algo muy lamentable que en los últimos años se ha ido presentando cada vez más en nuestro país es esto, las heridas por proyectil de arma de fuego. Solamente las menciono, no hablaremos de ellas porque eso es tema para otra charla. En cuanto a la epidemiología, representan el 80% de todas las fracturas de columna. Si bien tenemos que definir de dónde a dónde está la región toracolumbar, la cual abarca desde la primera vértebra torácica a la quinta lumbar. Sin embargo, la parte donde mayor frecuentemente encontramos estas lesiones es entre la vértebra T11 a L2. ¿Y por qué es ahí? ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de curvatura,
una curvatura sifótica, que es la columna torácica, a un cambio de una curvatura lordótica, que es la columna lumbar. Además, además de la curvatura, tenemos una columna torácica más rígida por la caja torácica y una columna lumbar más móvil. Eso hace que este segmento sea el principal motivo que tenga las fracturas a este nivel. Los adultos jóvenes definitivamente, como en todos los traumas, son las que más lo llevan, porque son los que más se salen, más se exponen a violencia, a correr los carros, a infinidad de cosas que pueden provocar estas lesiones. Y abarca entre los 18 y 40 años. El sexo masculino, también como en todos los traumas, es el principal que viene a ser afectado. Costos elevados en estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador tiene que dejar de laborar largo tiempo por una discapacidad total, parcial, temporal o permanente. Pero ¿cómo llegamos a un diagnóstico? Debemos obviamente tener un antecedente traumático, un cuadro clínico que nos oriente a pensar que tenemos una lesión en columna toracolumbar. La exploración física es muy importante, debe de ser dirigida, y no solamente la exploración física en cuanto a la visión. Tenemos que palpar, tenemos que tocar, y además de hacer una revisión neurológica. Y aquí me gustaría que me ayudaran a resolver la primera pregunta. Dentro de los auxiliares de diagnóstico, por favor, doctor Rosa, si nos hace favor de colocar la pregunta y damos unos momentos para que conteste. Muy bien, creo que ya han contestado todos. Bueno. No sé, ok, aquí ya tenemos la respuesta. Prácticamente un 32% sí la usa, un 59% no la usa y solamente un 9% la utiliza en ocasiones. Bueno, ¿qué tenemos con los auxiliares de diagnóstico? Las imágenes más adecuadas que debemos de pedir o solicitar en los pacientes con fracturas toracolumbares son las radiografías simples de inicio. La tomografía es el estándar de oro para nosotros identificar una lesión ósea, una fractura. Y en muy raros casos, las imágenes de resonancia magnética nos van a ayudar. ¿Pero en qué casos nos pueden ayudar? Bueno, tenemos casos en los cuales hay una lesión de la banda de tensión, la cual puede ser indeterminada o no completamente diagnosticada por los estudios anteriores. Y si bien la estructura ósea no amerita un manejo quirúrgico, debemos de pedir una resonancia para poder evaluar y confirmar que hay una lesión de la banda de tensión. Y en ocasiones la lesión ósea no es significativa, pero presenta una alteración neurológica, lo cual puede ser producida por una extrusión masiva de un disco, una hernia masiva de disco, y causar una caudequina que no corresponde a la lesión ósea. Son quizás las dos únicas causas en las cuales nosotros tengamos que pedir resonancia magnética. ¿Y por qué? Bueno, la resonancia magnética nos sirve para ver prácticamente el hueso. Es más costosa, no en todos los lugares existe, o sea, es poco accesible, y además el tiempo que se tarda a hacer una resonancia, que un aparato más o menos de 1.5 teslas tarda entre 40 minutos a una hora hacer toda una resonancia, a diferencia de un barrido con una tomografía, el cual tarda unos 5 minutos. Y por último, también tener una clasificación adecuada para tener un buen diagnóstico. En cuanto a la exploración física, les mencionaba la exploración neurológica. Y aquí, doctor Rosa, si me hace favor de colocar otra de las preguntas que tenemos para el panel. En la escala de Asia, ¿utiliza la escala de Asia para la evaluación de lesión nerviosa en trauma de columna? Y vamos a dar unos momentos para las respuestas. Muy bien, ya tenemos el resultado. Prácticamente un 84% sí la utiliza, el 16% la utiliza algunas veces, 0% no las utiliza y 0% no las conoce. Eso me da gusto porque es muy importante. Prácticamente toda la audiencia la utiliza y esto es muy bueno porque podemos hablar el mismo lenguaje y es muy importante utilizarla. Cuando nosotros hacemos una exploración
física, una exploración neurológica, primero que nada tenemos que tener dos cosas. Una, un paciente consciente, un paciente que pueda responder fácilmente. Y tenemos la evaluación motora y la evaluación sensitiva. Dentro de lo motor, estos son los músculos clave en los cuales vamos a encontrar la movilidad. Como verán, toda la región torácica no tenemos ningún músculo que nos dé información de la función motora, hasta L2 en las piernas que podamos ver si hay algún movimiento. Entonces, si tenemos un paciente que tiene flexión de codo, extensión de la muñeca, pero ya no tiene extensión de codo ni ninguna de las otras funciones distales, podemos pensar que entonces nuestra lesión está a nivel de entre C6 y C7. Entonces, la solicitud de nuestros estudios auxiliares de imagen, como son las radiografías y la tomografía, va a ir dirigida a esa zona. Pero, por ejemplo, tenemos un paciente que toda la función de la extremidad superior está normal a nivel motor, pero a nivel de miembros inferiores no hay ninguna movilidad. Bueno, también nos debemos de apoyar de la parte sensitiva. Si, por ejemplo, la parte sensitiva siente hasta donde son los pezones y de ahí para abajo no tiene nada, podemos sospechar que el nivel de los pezones es T4. Entonces podemos sospechar que nuestra lesión esté a ese nivel y pedir nuestros estudios, tanto radiografías simples como tomografía, a ese nivel. Y con esto tener un diagnóstico más adecuado. Como decíamos, los auxiliares de diagnóstico, las radiografías nos dan mucha información y prácticamente un 90% se puede hacer un diagnóstico con radiografías simples, siempre, siempre, siempre en las dos proyecciones, tanto la lateral como AP. Algunas veces he oído a estudiantes, a residentes que nos comentan, es que en la AP no hay muchos datos que nos arrojen que podamos pensar en una lesión. Ahorita más adelante vamos a ver algunos datos que sí nos pueden orientar para que en una proyección AP podamos ver lesiones. La tomografía, como les decía, es el estándar de oro para las lesiones traumáticas de columna. Tenemos que tener cortes axiales, cortes coronales y cortes sagitales para poder diagnosticar y evaluar bien nuestra fractura y poder tener un panorama más adecuado de cómo la vamos a tratar. Las reconstrucciones 3D o las reconstrucciones tridimensionales realmente no nos aportan mucho para hacer un buen diagnóstico y una clasificación de nuestra fractura. Si recordarán, los técnicos radiólogos o los médicos radiólogos nos envían muchos cortes de estos. Simplemente es para ver la magnitud de las lesiones, pero lo más fino lo vamos a ver con los 3 cortes que les comentaba, axial, sagital y coronal. En cuanto a la clasificación, prácticamente Boller desde principios del siglo pasado fue de los primeros que hicieron una clasificación. Todos los demás nombres que van ahí son algunas nuevas clasificaciones o alguna aportación a las clasificaciones ya existentes. En los 80, Roy Camille, Dennis, Allen Ferguson propusieron algunas de las clasificaciones más importantes de aquellos años que aportaron mucho y ayudaron mucho a llegar a un diagnóstico. Ya para la década de los 90, el grupo Dauspine, Mager, McSavy, propusieron y diseñaron la primera clasificación de fracturas toracolumbares de Dauspine, la cual, si algunos de ustedes recordarán o la conocieron, se basaba como en un semáforo, ahora que estamos muy de moda con los semáforos, en verde, amarillo y rojo, siendo que el verde eran fracturas menos severas y el rojo eran las más severas. Y como igual a todas las clasificaciones DAO, se basaron A, B y C, siendo la A menos severa y la C con más severidad. Sin embargo, esta clasificación, pues literal, era muy compleja de recordarla. Todos teníamos que traer nuestra tarjetita en la bata para identificar y poder clasificar una fractura. Tenía pues el ABC, tenía divisiones, tenía subdivisiones y esto hacía que fuera muy compleja de recordar y era exclusivamente morfológica. Ya para la década del 2000, Bácaro propuso y publicó una fractura toracolumbar con un índice de severidad o un score de severidad de las lesiones de columna toracolumbar. Pero además él propuso
ya la evaluación neurológica del paciente. Sin embargo, en la cuestión morfológica, mencionaba de 1 a 3 puntos, no son quirúrgicas, 4 a decisión del cirujano y de 5 en adelante pues ya eran quirúrgicas. Pero hubo muchos problemas para poderla aplicar. Total, la validación no pudo progresar y no progresó obviamente esta clasificación. Sin embargo, ya después, en la década del 2010 en adelante, hubo una reunión y estas dos últimas clasificaciones se hicieron una fusión para crear la nueva clasificación de columna, para fracturas de columna toracolumbar de AOSPAI. Y es basada en lo mismo que el inicial. A en verde, carga axial, B en amarillo, distracción y C en rojo, rotación. A la menos severa, B intermedia y C la más severa. Y como lo vemos aquí, las flechitas nos los indican: fracturas tipo A por compresión, fracturas o lesiones tipo B por distracción, con lesión de la banda de tensión posterior o lesión de la banda de tensión anterior. Las tipo C, rotacionales o con trazos con desplazamiento. En cuanto a la morfología, bueno, básicamente esta clasificación tiene tres pilares: la morfología, el estatus neurológico y algunos modificadores clínicos que nos van a ayudar a discernir cuándo podemos o no operar. Nos van a favorecer o a limitar para operar. La clasificación morfológica, como ya lo habíamos dicho, las tipo A por compresión, las tipo B una falla de la banda de tensión, tanto posterior o anterior, y las tipo C un desplazamiento o luxación en cualquier de las direcciones que existen en los planos coronales, sagital o axial. Aquí un resumen de las fracturas tipo A: A0, A1, A2, A3 y A4. Y vamos a ver y explicar cada una de ellas. Las fracturas tipo A0, estas fracturas estaban olvidadas en todas las otras clasificaciones. Son fracturas marginales, son fracturas de elementos mínimos como la espinosa, los vemos aquí en este segmento, y las apófisis transversas. Lo vemos aquí en este corte coronal, la fractura, y lo vemos en el corte axial, esta otra fractura. Este tipo de lesiones son estables y al ser estables no requieren de ningún tratamiento quirúrgico. Es más, en ocasiones ni siquiera un aparato ortésico. A algunos pacientes por dolor se les apoya con una faja. Y uno de los casos más sonados de este tipo de fracturas fue en el futbolista brasileño Neymar, con una fractura A0 de apófisis espinosa del E3, en el cual no requiere ningún tratamiento quirúrgico, solamente esperar la consolidación. Las fracturas A1 son fracturas ya de la plataforma del cuerpo vertebral, prácticamente ya por carga axial evidente, en la cual podemos tener fractura de una de las dos plataformas, ya sea la superior o la inferior. Pero el punto importante en estas es que aquí el muro posterior está intacto. Vemos aquí la fractura del cuerpo, pero sin lesión del muro posterior, y aquí en el corte sagital vemos que no hay lesión del muro posterior. Por lo tanto, no hay compresión de las estructuras neurológicas y, como consecuencia, no vamos a tener afección del estado neurológico de estos pacientes. La gran mayoría de este tipo de fracturas es un manejo conservador, sí, ya con una órtesis más sofisticada, como un corsé de polipropileno, doble ensamble, en hiperextensión, o un corsé tipo Yegor, el cual va a mantener la hiperextensión de la columna y va a evitar que haya un colapso hasta su consolidación. Las fracturas tipo A2, aquí ya son fracturas con mayor energía, en las cuales vamos a tener afección de ambas plataformas, tanto la superior como la inferior, pero la característica de esta es que va a tener un tajo, un split coronal con integridad del muro posterior. Tampoco va a haber invasión de los elementos neurales, por lo tanto no va a haber afección neurológica en estos pacientes. Pero, sin embargo, este tipo de fracturas sí ya pueden requerir de un manejo quirúrgico ya más sofisticado. ¿Por qué? Porque en algunas fracturas
el disco intervertebral se puede interponer entre los fragmentos óseos, evitando el contacto y con esto provocando un retraso en la consolidación, una pseudoartrosis y probablemente subsecuente un colapso del cuerpo vertebral. Este tipo de lesiones es la indicación absoluta para hacer un manejo quirúrgico, pero vía anterior, realizando una corporectomía, quitando el cuerpo vertebral y colocando un sustituto para mantener la carga. Debemos de recordar que el 80% del peso del cuerpo pasa a través de la columna anterior, o sea, a través de los cuerpos vertebrales. Y solamente el 20% restante pasa a través de las estructuras posteriores. Las fracturas A3, mayor energía, en la cual ya vamos a encontrar un estallamiento parcial, una disminución de la plataforma superior o inferior, solamente una de ellas, pero, punto importante, aquí ya tenemos lesión del muro posterior, ya tenemos invasión, ya hay compresión de estructuras neurológicas y por lo tanto ya puede existir una afección neurológica. Afortunadamente, este tipo de fracturas no son muy frecuentes en cuanto a afección neurológica, llegando a presentar un 30% de ellas afección neurológica, ya sea radicular, lesión nodular incompleta, caudequina o bien una lesión medular completa. Algunas de este tipo de fracturas se acompañan de una fractura de la lámina de elementos posteriores. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una fractura tipo B. Estas siempre van a seguir siendo una tipo A, aunque encontremos esta fractura de la lámina. Y como verán, en el corte coronal hay una conminución, pero una integridad de una de las plataformas. Por último, de las fracturas tipo A, la A4, la cual ya es más severa, ya abarca las dos plataformas, ya tenemos una conminución importante, también con lesión del muro posterior, puede haber inclusive más involucro de los elementos neurales y obviamente una afección más importante en cuanto a la integridad neurológica. Muchas veces la característica de estas fracturas es que la plataforma superior está conminuida, hay lesión del muro posterior, pero la plataforma inferior tiene un split, un tajo, pero ahora en dirección sagital. Y también una fractura de la lámina, lo cual es más frecuente en este tipo de lesiones. Vemos aquí pérdida de la alineación, pérdida de la altura, invasión del conducto medular, estallamiento de la plataforma superior, aquí lo corroboramos. En el corte coronal vemos un split a nivel de la plataforma inferior y en este otro corte coronal encontramos la fractura de la lámina. Como les decía, muchas veces dicen, en las proyecciones anteroposterior no podemos evaluar nada. Mentira. Si nos llega un paciente ya con unas radiografías y vemos esto, evidentemente tenemos una afección, ya sea por carga axial, un mecanismo de alta energía, en el cual estamos viendo un estallamiento prácticamente completo de la vértebra. Pero en la proyección anteroposterior, los pedículos va a haber un aumento en el espacio interpedicular, van a estar ensanchados. Es un dato indirecto en el cual nos puede hacer sospechar que hay un estallamiento. Y aquí lo vemos, los pedículos están más abiertos, una invasión debido a lesión del muro posterior con una invasión casi total del conducto medular. Esto es en el corte de la plataforma superior y como les decía, muchas de las veces la plataforma inferior tiene un split y aquí encontramos también lesión de la lámina. Las fracturas tipo B. Estas se dividen solamente en tres: B1, B2, B3. B1 a través predominantemente ósea, a través de pedículos. B2 predominantemente ligamentaria. Y la B3 una pérdida de la banda de tensión, pero a nivel anterior. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, este tipo de lesiones, cuando las fracturas tipo A tenemos una fractura anterior, muchas veces la banda de tensión está íntegra, no tiene suficiente energía como para que se lesione. Pero cuando ya la energía es suficiente y tenemos una fractura a nivel anterior, podemos tener una elongación de la banda de tensión, podemos tener una disrupción de la banda de tensión
o podemos tener una franca ruptura de la banda de tensión, lo cual va a perder el equilibrio y va a hacer que nuestro paciente a nivel de la fractura o a nivel de esa lesión vaya a tener una deformidad cifótica. Por lo tanto, este tipo de fracturas, todas sí o sí habrá que operarse. Ahorita vamos a ver algunas diferencias. Las fracturas tipo B, como les decía, predominantemente ósea, a través del pedículo. Esta es conocida como fractura de Chance. Y aquí vemos algunos cortes donde se ve la afección del pedículo, apertura del espacio posterior por lesión de elementos posteriores. Y aquí vemos en el corte coronal cómo va de lado a lado la lesión, como lo representa este esquema. Esto, o sea, como bastante evidente se ve, son radiografías ya un poquito viejitas, pero en las cuales podemos ver la fractura a nivel de los pedículos de L2 en el corte, perdón, en la proyección anteroposterior. El dato importante de las fracturas tipo B es aumento del espacio interespinoso. Vean cómo se abre y es un dato que nos puede decir hay lesión de elementos posteriores. En el corte axial ya podemos tener evidencia que esto pasa a través de los pedículos. Y esto es lo que sucedió, cuando menos sucedió en México a finales de los años 90. Salió un carro de General Motors que era el Neon, en el cual los asientos posteriores, el asiento del medio solamente tenía un cinturón de seguridad de 2 puntos, como está en el esquema, lo cual cuando había un accidente de este tipo provocaba este tipo de lesiones. Por lo tanto, en esa época se presentó un aumento de estas lesiones. Actualmente, y digo, eso no solamente fue en México, fue en muchas partes del mundo, secundario a esto, a la evidencia del por qué se fracturaban así, actualmente todos los carros tienen cinturones de 3 puntos en los 5 asientos del vehículo. Las fracturas tipo B1, como decíamos, a través del hueso, aquí podemos ver, y no solamente puede ser a través del hueso, también pueden tener afección del muro posterior y por lo tanto afección neurológica. Las fracturas tipo B2, estas son predominantemente ligamentarias. En algunos casos no puede ser que no exista afección de elementos posteriores óseos, en otras sí puede estar acompañado, como es en el caso. Esta, por ejemplo, tiene aumento del espacio interespinoso, lo que nos hace suponer que hay una disrupción, una lesión a nivel del ligamento inter y supraespinoso, además de una fractura de la espinosa, además de una fractura A4 del cuerpo vertebral con una importante invasión. Esta, de por sí sola, pues es quirúrgica, sin embargo, pues le hicieron la resonancia, y cual vemos edema de partes blandas, lo que nos hace suponer que hay una lesión de elementos posteriores. Y aquí el caso del que nuestro camillero nos dijo, bueno, ¿qué es lo que podemos tener y qué podemos evaluar en este tipo de lesiones? Como les decía, la afección principal de las fracturas tipo B son lesiones de elementos posteriores de la banda de tensión o anteriores. En este caso en específico, nos vamos a enfocar a medir el espacio interespinoso, con lo cual podemos hacer la sospecha de tener una lesión. Como verán aquí, no está medido, pero sí está representando el espacio interespinoso del nivel superior. Aquí está representado el espacio interespinoso del nivel inferior, y donde nos interesa o sospechamos que tenemos la lesión, tenemos un franco incremento del espacio interespinoso. Cabe señalar que esta lesión no es fractura, es un defecto de osificación, quizás del núcleo de crecimiento, quizás hubo una lesión preexistente en la edad infantil que provocó esta lesión. Entonces, esto no lo consideramos una fractura, sino una lesión disco-ligamentaria. El trazo está aquí, y que si nosotros hubiéramos hecho una resonancia en ese momento, quizás hubiéramos evidenciado más la lesión a este nivel, o si bien hubiéramos hecho unas radiografías dinámicas, hubiéramos detectado esta lesión. Esta lesión por sí sola se detectó, y en el paciente de forma clínica podemos corroborarla, porque al momento que nosotros hacemos la palpación del espacio interespinoso, el paciente presenta un dolor muy importante. En algunos pacientes, cuando la lesión es muy importante, podemos encontrar edema e incluso equimosis a ese nivel. Y bueno, si nosotros aún así tenemos las dudas con todos los estudios y hacemos un manejo quirúrgico, en el transoperatorio podemos encontrar esto.
una lesión ya franca del ligamento supra e interespinoso, lo cual obviamente va a provocar una inestabilidad de la columna y la cual requiere una instrumentación de este tipo para su estabilización. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Restituir la banda de tensión para tener una columna inestable, tener una columna estable. Y por último, las fracturas B3. Esta es un mecanismo inverso, un mecanismo de hiperextensión en el cual vamos a tener apertura del espacio anterior por lesión de la banda de tensión anterior de diferente grado. Esto generalmente se presenta en pacientes que tienen afecciones óseas como DISH, que es una hiperestosis idiopática difusa, o como una espondilitis anquilosante, donde la columna, como lo ven aquí, está fusionada y que al momento de hacer una hiperextensión por caída o algún trauma de baja energía se puede fracturar. Aquí hay una anécdota que quisiera comentarles, esto es a nivel cervical, de un paciente que nos llegó con una lesión neurológica completa por una fractura B3, pero a nivel cervical. Y esta fue provocada porque el paciente tenía una espondilitis anquilosante y iba a ser sometido a una cirugía de vesícula. Entonces, al momento de intubar al paciente y colocarlo en posición de hiperextensión para poderlo intubar, provocaron esta lesión con lesión neurológica. Muy lamentable, pero es una anécdota que quería compartirles. Por último, las fracturas tipo C. Como les decía, va a haber en estas un trauma de ya muy alta energía, va a haber elementos de todo, afección de todos los elementos con un desplazamiento o una luxación en diferentes direcciones, trazos cizallantes, desplazamientos en corte sagital, en corte axial, en corte coronal, en el cual vamos a encontrar una lesión muy importante, no solamente ósea, sino también de partes blandas. Y bueno, pues creo que aquí es muy evidente, si nos fijamos en la proyección lateral, quizás sí hay una fractura, pero no se ve tan aparatosa como en el corte, como en la proyección anteroposterior. Y aquí hay algo que nosotros comentamos, que es una imagen de la doble columna. ¿Por qué? Porque vamos a tener esto, una columna aquí y otra acá. Entonces, en las fracturas tipo C también, en las proyecciones anteroposterior, podemos detectar imagen de doble columna. Y este es el resultado posoperatorio de este paciente. Ya es un caso un poquito viejo, pero aquí lo que cabe resaltar es esto, la colocación de un travesaño. Y recordar siempre que en las fracturas tipo C son muy inestables y requieren de un conector, un travesaño, un crosslink, para que nos dé más estabilidad y evitemos movimientos inadecuados de la columna. Este tipo de pacientes, en su gran mayoría, tienen afección del estado neurológico con lesiones medulares completas. Para entender un poquito cómo debemos de evaluar el estado morfológico de esta clasificación, es muy importante esto. Siempre visualizar todos los estudios de imagen, ya sea radiografía simple o tomografía, buscando primero la afección más seria, que sería la C. Entonces aquí comenzamos. ¿Hay un desplazamiento o una luxación? Sí, es una fractura tipo C. No la tiene, pero hay lesión de la banda de tensión. Sí. ¿Es anterior? Entonces una tipo B3. Sí hay afección de la banda de tensión, pero esta es posterior. Es predominantemente ligamentaria, es una B2. Es predominantemente ósea, monosegmentaria, es una B1. ¿No hay afección de la banda de tensión? Bueno. ¿Hay fractura vertebral del cuerpo vertebral? Sí. ¿Hay afección del muro posterior? Sí. ¿Están involucradas ambas plataformas? Sí, es una 4. No, es una 3. ¿No hay afección del muro posterior, pero ambas plataformas están afectadas? Es una 2. No están ambas plataformas afectadas? Es una 1. Regresamos. ¿Hay fractura del cuerpo vertebral? No. ¿Hay fracturas de procesos vertebrales? Sí, es una 0. No, no hay lesión. Y en ese orden debemos de ir siempre buscando en las imágenes la afección más seria. Si nos vamos al revés,
va a saltar primero a la vista la fractura quizás A3, pero no vamos a identificar si esta fractura está acompañada de una lesión de la banda de tensión o que si quizás hay un desplazamiento. Entonces, la recomendación siempre es ir de lo más severo a lo menos severo. Como les decía, esta clasificación, al igual que la de Bácaro, ya incluye el estatus neurológico, lo cual es muy importante porque ninguna incluía esto. Y lo clasifica así: N0, un paciente neurológicamente íntegro. N1, aquel paciente que tuvo un déficit neurológico, pero quizás en lo que lo trasladaron al hospital o a las pocas horas de la lesión, ya recuperó y ya puede mover. N2, síntomas exclusivamente radiculares. N3, lesión incompleta de la médula espinal o algún grado de lesión de cabo de quina. N4, lesión medular completa. Y NX, aquellos pacientes en los cuales no podamos hacer una evaluación neurológica. Pacientes sedados, traumatismo craneoencefálico, pacientes con intoxicación etílica. Y por último, los modificadores. Y esto es muy importante. El M1 son fracturas con daño indeterminado de la banda de tensión. Lo que les decía, en esos pacientes, cuando la afección ósea es mínima, se justifica hacer una resonancia magnética cuando sospechamos de lesión de elementos posteriores como la banda de tensión. Entonces aquí sí vale la pena hacer una resonancia y está justificada. El modificador 2 está usado para distinguir a pacientes con comorbilidades en favor o en contra, por ejemplo, espondilitis anquilosante que ya comentábamos, quemaduras que afectan la superficie donde vamos a operar, pacientes con obesidad, en los cuales quizás una fractura A3 con poca invasión, con poca colapso, sí la tengamos que operar porque es un paciente obeso que finalmente va a provocar el colapso de ese cuerpo vertebral. O bien un paciente que tiene osteoporosis por tabaquismo, independientemente de suspender el tabaco, la instrumentación quizás tenga que ser más larga. Y aquí vamos a algunos ejemplos. Una fractura del E1. Ya tenemos el nombre, pero nos falta el primer apellido y el segundo apellido, y quizás hasta un alias, ¿no? Entonces, fractura del E1. En este tipo de fracturas podemos ver que hay afección de la plataforma superior. Se ve una afección del muro posterior, aquí lo vemos, pero se ve integridad de la plataforma inferior. Entonces, esta la podemos considerar que es una fractura A3, en la cual solamente una de las plataformas está afectada y hay lesión del muro posterior. Pero este paciente no tiene ninguna afección neurológica, entonces una fractura L1, A3, N0. Y el tipo de tratamiento en estos pacientes, en los cuales aquí cabe señalar que obviamente la tomografía ya se hace en decúbito, al momento de levantar la plataforma se crea una caverna que la estamos viendo aquí. Entonces el tratamiento puede ser sí por vía posterior con una instrumentación habitual, vean cómo se restituye la altura, pero además con colocación de injerto transpedicular, injerto óseo transpedicular, para provocar rellenar ese defecto óseo que se provocó con la fractura. Otro caso, fractura T7-T8. Tipo C. ¿Por qué tipo C? Porque tiene este desplazamiento, imagen de doble columna, ¿sí? Esta afección es de muy alta energía, que inclusive aquí vemos cómo el esternón está fracturado. Fractura A1 de T8. Veamos cómo la plataforma superior, sin lesión del muro posterior, está fracturada. Una fractura T8A1. Y por último, N4, porque tiene una afección neurológica completa. Como les decía, estas son afecciones de muy alta energía, en el cual aquí tenemos que ver el pulmón, tiene un derrame, contusión pulmonar, lo cual nos va a hacer un paciente más inestable. Otro caso, fractura T12. Como verán, hay una fractura de la plataforma superior, hay integridad del muro posterior, aquí lo podemos corroborar, y sí aparenta haber una apertura del espacio interespinoso. Entonces es una fractura B2A1 que tiene una integridad neurológica y un modificador 1, porque creemos que sí tenga una lesión aquí.
y este fue el tratamiento quirúrgico. Este otro caso, fractura de L2, tenemos afección, un estallido completo a nivel de la plataforma superior. Aquí se llega a ver parte del split. Aquí lo corroboramos también con afección del muro posterior. Entonces es una fractura de L2 a 4 con una lesión incompleta N3 y este fue el tratamiento postoperatorio. Vía posterior, una instrumentación, más corporectomía y una colocación de un Sinex, el cual va a ser la carga de toda la columna. Y bueno, espero que esto haya sido no tan tedioso para entender esta clasificación. Si bien no es tan sencilla, pero al irse familiarizando, créanme que es muy fácil. Pero además de eso, tenemos que tener unas consideraciones especiales. En las fracturas torácicas podemos encontrar hemoneumotórax, y esto es muy importante. Les decía, la mayoría de las fracturas las vamos a encontrar entre T11 y L2, pero las fracturas de columna torácica media o alta habitualmente se acompañan con esto, con problemas de hemo o neumotórax, al cual hay que colocarle sellos de agua. Es muy importante que cuando se coloquen los sellos de agua, no se retiren hasta después de la cirugía, ya que nosotros al momento de colocar al paciente en decúbito ventral podemos provocar un nuevo sangrado. Al momento de instrumentar y hacer compresión podemos provocar un nuevo sangrado. Al momento de hacer la reducción podemos provocar un nuevo sangrado. Entonces, como verán, es muy importante que aunque el cirujano diga, pues básicamente ya tiene un bajo gasto, vamos a retirarlo, siempre sea después de nuestro procedimiento quirúrgico, por si hay un resangrado, este pueda drenar fácilmente y no tengamos problemas de hematomas coagulados a este nivel. También algo que no sucedía hace años cuando empezaba a hacer columna, esto no existía, un topograma, una TAC de columna completa. Hace algunos años, en unas pláticas, en un congreso que fuimos a dar unas pláticas, un maestro inglés nos comentaba que ellos, para pasar un paciente a piso o a terapia, hacían una resonancia y una tomografía completa. Después de los años se evidenció que la resonancia no era necesaria, pero sí la tomografía. Actualmente, y hoy lo puedo decir con orgullo, lo estamos haciendo en el hospital. ¿En qué pacientes? En los pacientes que están con un mecanismo de alta energía, con un traumatismo craneoencefálico, que antes de pasar a terapia intensiva se hace un body tag, se hace una tomografía completa de la columna y en la cual hemos detectado muchas afecciones que quizás no eran la causa de la lesión neurológica, pero sí requerían un tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver una fractura de T12 y una fractura de L3, las cuales requieren de un manejo quirúrgico y sin ninguna alteración a nivel de columna cervical. Y bueno, como resumen, siempre es importante lo que les decía, valorar radiografías en ambas proyecciones. Hay muchos menos que dicen por ahí, no solamente funciona la AP, tienes que ver la lateral para poder emitir un diagnóstico o una sospecha de lesión. Como les decía también inicialmente, descartar la lesión severa a la menos severa. Descartar lesiones tipo C, después descartar lesiones tipo B y por último buscar lesiones tipo A. Siempre, siempre, siempre realizar correlación clínica. Recordar que la tomografía en todos los casos es para corroborar o complementar la clasificación y una planeación quirúrgica adecuada. Y lo comentaba, la resonancia en este tipo de pacientes no es lo habitual, rara vez se llega a utilizar y solamente en los casos que les había comentado. Antes de terminar, me gustaría la última pregunta. Doctor Rosas, si me hace favor de colocarla. ¿Quién de ustedes utiliza la nueva clasificación de AOSPI? Vamos a dar un poquito de tiempo para la respuesta.
Esta clasificación la pueden encontrar fácilmente. Ahorita les digo, bueno, el resultado son 65% sí, bastante bueno, 11% no la conocen, perdón, no la utiliza, 14% a veces y el 11% no la conoce. Cabe señalar que esta clasificación la pueden encontrar fácilmente en la página de OSPINE. Es muy accesible, familiarizándose. Hay un pocket para llevarlo en el bolsillo, hay un póster para tenerlo en el consultorio. Es muy fácil de utilizar y con un poquito de familiarización, créanme que es muy, muy sencilla y muy amigable. Y sobre todo, le digo, interviene o ya involucra el estado neurológico, que es bastante interesante. Por último, bueno, pues, ¿qué pasó con nuestro camillero? Ya regresó, doctor, ¿qué pasó? ¿Sí lo operó o no lo operó? Bueno, nuestro primer paciente, este fue el resultado, ¿sí? Instrumentación por arriba, instrumentación por debajo de la lesión y además la colocación que les decía del travesaño, del conector, del crosslink para darle más estabilidad porque esta es una fractura tipo C. Y nuestro paciente con lesión, no digo fractura, lesión B2, ¿fue quirúrgico o no fue quirúrgico? Antes que nada, quiero pedir una disculpa porque es un caso viejo y no tuvimos la resonancia. Es un caso más o menos que tendrá unos 8 o 9 años, pero siempre me llama la atención porque nunca se detectó una fractura, simplemente la lesión discoligamentaria y este es el resultado posoperatorio. Una instrumentación monosegmentaria, la cual dio la estabilidad suficiente a este paciente con un buen resultado. Y aquí está el nombre y apellido y código postal de esta lesión. Y aquí está el nombre y apellido de esta otra lesión. Quiero agradecer mucho al comité, a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología por la invitación y me da mucho gusto haber participado con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, doctor Rosas. Jorge, hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas. ¿Me escuchas, Jorgito? ¿Estamos bien? Sí, perdón, te escucho bien. Hay unas preguntas que dicen, pacientes con lesiones B2, con alteraciones neurológicas, sabemos que el tratamiento es quirúrgico, pero si simultáneamente el paciente tiene comorbilidades que afectan el estado clínico, ejemplo, encefalitis reactiva con deterioro general, ¿el procedimiento quirúrgico pasa a segundo término? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, que así como a otros niveles se ha hablado mucho del manejo del trauma o respuesta inmediata del trauma. Por ejemplo, cuando tenemos una fractura de pelvis o una fractura de fémur, lo que hacemos es control de daños colocando un fijador externo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En columna, pues no podemos poner un fijador y dejarlo de forma externa. Sin embargo, sí hay fijaciones mínimamente invasivas que pueden ser auxiliares de inicio, estabilizar la columna y poder dar pauta a que se estabilicen las otras alteraciones y quizás a futuro hacer una cirugía ya definitiva. Este tipo de estabilizaciones o pues sí, de emergencia nos ayudan mucho, sobre todo en pacientes politraumatizados, pacientes que tienen afecciones de tórax, que cursan con un hemotórax, que eventualmente van a tener que estar intubados por el traumatismo craneoencefálico, que van a provocar una neumonía, pues obviamente lo que nos piden en terapia intensiva, doctor, ya lo podemos mover, lo podemos sentar, lo podemos voltear, y si tiene una afección inestable, pues no se puede hacer. Sin embargo, si hacemos el control de daños con un manejo operatorio, con una fijación mínimamente invasiva, pues obviamente ya hay una estabilidad y se puede dar pauta a que el paciente se empiece a recuperar o a estabilizar. Hay otra pregunta que dice, ¿qué protocolos está usando en Magdalena de las Salinas para el manejo en la lesión medular? Me imagino que es esto. O sea, además de la cirugía. Me imagino que tienen un protocolo que ha ido cambiando, Jorgito. Así es, bueno, el trauma raquimedular siempre ha sido
un punto muy difícil de definir, desde los esquemas de nazis que se aplicaron. Hay algo muy importante. El esquema de nazis dice pacientes que tengan menos de 8 horas de la lesión. Desgraciadamente, Magdalena de las Salinas, al ser un hospital de referencia nacional, donde recibimos pacientes de todo el país, pongo un ejemplo, paciente politraumatizado en el estado de Chiapas, que esto es al sur del país, que en ocasiones tarda en llegar a nuestro hospital más de 5 días. Obviamente cuando llega ya no es candidato a hacer un tratamiento con metilprednisolona este paciente porque ya pasaron las 8 horas. ¿Qué dicen las guías internacionales? Bueno, tratamiento quirúrgico temprano. Tratamiento quirúrgico temprano debe de ser dentro de las primeras 24 horas a 36 horas. En algunos otros artículos mencionan que menos de 24 horas podemos tener sí una estabilización, pero un mayor sangrado, una inestabilidad hemodinámica del paciente por la afección. Sin embargo, se ha visto que el resultado neurológico tratando de operar al paciente lo más pronto posible va a tener un mejor pronóstico. En cuanto al uso de esteroides, nosotros hemos visto más afección, como es neumonía, sangrado de tubo digestivo, que inclusive hemos tenido pacientes que han fallecido por el sangrado de tubo digestivo, neumonías, infección de vías urinarias. Como sabemos, los esteroides adelgazan la piel y un paciente con lesión medular va a ser más susceptible a que tenga una escara y principalmente la escara sacra, se infectan, se complican, en fin, es un cuento de nunca acabar. Y un resultado realmente que hayamos visto que valga la pena con metilprednisolona en los pocos pacientes que hemos podido tratar, no. Ahora, no lo dejamos completamente de lado, pero si es un paciente joven, sin comorbilidades, pues vale la pena que lo intentemos. Pero un paciente que tenga diabetes, que tenga alguna otra afección, hipertensión, obesidad, pues es un riesgo porque vamos a poner una dosis masiva de esteroides, lo cual puede complicar al paciente. Hicimos algún procedimiento, un estudio con Dapsona, un medicamento que se usó para la lepra, en el cual dio resultado experimental in vitro en ratones para traumatismo craneoencefálico. Lo quisimos aplicar para la cuestión de la lesión medular. Sin embargo, como les repito, tuvimos un solo paciente que llegó en las primeras 8 horas. Por lo tanto, no pudimos desarrollar ese protocolo. Pero sí, definitivamente, un paciente joven, sin comorbilidades, pues vale correr el riesgo de poner el esquema de nazis y además darle la oportunidad de hacer una cirugía temprana. Ok, Jorito, preguntan si utilizas cemento para rellenar de defectos de cuerpo vertebral. En pacientes jóvenes no usamos cemento. El plástico, porque finalmente el cemento óseo es un plástico, un polímero, no se va a absorber, no se va a osteointegrar con la vértebra. Entonces, en pacientes jóvenes no. En pacientes jóvenes, como el caso que les demostré, usamos injerto óseo, ya sea autólogo, heterólogo, transpedicular. Eso sí nos va a ayudar a que el cuerpo vertebral tenga un relleno más adecuado y que finalmente esto va a tener una osteointegración. El cemento óseo lo dejamos para pacientes adultos con osteoporosis, ya sea en cifoplastía o vertebroplastía, que en lo personal actualmente utilizo solamente vertebroplastía con pues, resultados muy aceptables sin requerir la utilización de balón. Fugas realmente no las hemos encontrado y con buenos resultados, sobre todo por el dolor, pero solamente en pacientes con osteoporosis, primaria o secundaria. En caso de fracturas A3 o A4 con fracturas de la lámina, ¿qué porcentaje de desgarros durales se asocian en esos casos? Y si realizas una exploración por vía posterior siempre. Ok, realmente no hemos encontrado que tengamos una afección de la dura madre, una
fuga de líquido cefalorraquídeo en este tipo de fracturas. Sí está descrito que cuando hay fractura de la lámina, como les enseñaba en este tipo de fracturas A3, A4, al momento de hacer la reducción, está descrito que puede haber un desgarro del saco dural. Sin embargo, no hemos tenido eso. Donde sí hemos visto lesión del saco dural, la hemos visto en fracturas tipo 3, perdón, fracturas tipo C, con un desplazamiento importante. Ahí sí hemos tenido, inclusive desde haciendo el abordaje, encontramos líquido cefalorraquídeo libre. Hemos tenido también lesión de pura madre en lesiones penetrantes, tanto por arma blanca como por proyectil de arma de fuego. Pero en las A3, A4, no. Y cuando tenemos que hacer una descompresión desde atrás hacia adelante, en las A3, A4, que hacemos una hemilaminectomía y desde ahí empujamos los fragmentos, en ocasiones sí ha habido accidentes en los cuales se provoca un desgarro y fuga de líquido. Bueno, generalmente este es anterior al saco, no es visible y por lo tanto no es reparable. Utilizamos ya sea algún dispositivo como para reparar el saco o simplemente el coágulo y dejamos un pedazo de fascia que nos va a ayudar a hacer un tapón, digamos, dejando al paciente en decúbito dorsal durante 48 horas. Y la evolución realmente favorable. Muy bien. Hay una pregunta que dice que si estás usando instrumentación mínima invasiva y si lo haces, ¿en qué casos? Sí las llegamos a utilizar. Uno de los casos es el control de daños, como decíamos, como en el trauma de alta energía, en el cual usamos tornillos mínimamente invasivos para estabilizar la fractura. No es lo ideal. Aquí cabe hacer un señalamiento muy importante. En fracturas de columna no es conveniente usar tornillos poliaxiales. ¿Por qué? Porque pueden perder la reducción de la fractura, puede haber un segundo colapso de la fractura después de la cirugía. Siempre preferimos usar, no es comercial, no es nada, pero el sistema viejísimo de USS sigue siendo hoy por hoy uno de los mejores. Hay otro sistema alemán de Ulrich, que también cumple estas características, y actualmente ha salido al mercado uno nuevo de Medtronic, que es el tornillo SAS para fracturas, y todos desde un punto de vista de un tornillo monoaxial. Poliaxial no. Si no obviamente son instrumentaciones caras. Si no tuviéramos a la mano o el costo es inaccesible para colocar estos sistemas, podemos colocar tornillos monoaxiales simples para este tipo de fracturas, pero nunca usar tornillos poliaxiales para las fracturas de columna toracolumbar. Y creo que es la última, Jorgito. En fracturas osteoporóticas se está utilizando, ¿qué clasificación usas y qué tipo de tratamiento en SIFO, vertebroplastía o instrumentación? Hay muchas clasificaciones. La más utilizada es por la morfología, en la cual, pues obviamente los pacientes, hay pacientes que tienen una fractura por osteoporosis y ni se dan cuenta. Tiempo más adelante, al hacer el estudio radiográfico, sí, aquí hubo una fractura, ya consolidó, está en algo en sí, pues en fin, pero pegó. Pero hay otro grupo de pacientes que tienen esta fractura y tienen dolor. Inicialmente se decía que había que dejar pasar 3 semanas en fracturas A1, A3 o inclusive A4. Actualmente, prácticamente con 3 días de evolución, si el paciente tiene mucho dolor, se le puede proponer este tipo de manejos, de los cuales hay desde stentoplastía, que es meter un stent a la vértebra, inflarlo, crear una cavidad con el stent y rellenarlo, la cifoplastía, que es la utilización del balón sin stent, y la vertebroplastía. Como les decía, yo en lo personal actualmente lo que más uso es la vertebroplastía, pero punto importante, aquí la colocación del paciente es lo que nos va a dar el buen resultado. ¿Y a qué me refiero con esto?
que si un paciente tiene una fractura, la posición que va a adoptar es en cifosis, una deformidad cifótica. Entonces, para el momento de hacer la cirugía con vertebroplastía, hay que colocar al paciente de forma inversa, en hiperextensión, corregir esa cifosis. Al momento que nosotros colocamos el paciente, la vértebra automáticamente hace la reducción por la pura posición. ¿Y qué hacemos entonces? Simplemente rellenar con vertebroplastía unilateral y con esto rellenamos los dos lados en proyección AP y de forma lateral podemos controlar que no haya fugas tanto para anterior y con mayor temor hacia posterior. Y los resultados son realmente buenos. El paciente se le quita el dolor de forma inmediata. Bien. Aquí hay una pregunta que no sé si, ¿cuál es la experiencia en el uso de tornillos de tipo shunt, de shunts? ¿Tienes alguna experiencia en esto, George? Pues prácticamente les puedo decir que desde que nací como cirujano de columna, he utilizado el tornillo Shantz. Ahorita que los deje, tengo una cirugía en la cual voy a utilizar tornillos Shantz. ¿Qué quiero decir? Es el sistema OSS que toda la vida hemos utilizado, que prácticamente ese junto con los otros dos que mencioné son el estándar de oro para manejar las fracturas. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer la reducción de cualquier tipo de fractura, con un pronóstico muy bueno, una estabilidad inmejorable. Se puede hacer tanto distracción de la fractura, corrección del CIFOS, estabilidad, colocar conectores, en fin, hace todo ese sistema. Es muy bueno, muy noble, muy fácil de poner, prácticamente una instrumentación de 4 tornillos con las maniobras que les menciono. En 50 minutos, una hora, el paciente, digamos, está operado de piel a piel. Por lo tanto, quiero decir que con los tornillos de Shantz, para mí en lo personal es de lo mejor para fracturas, no para procesos degenerativos. Eso es importante, solamente para fracturas. Ok, George. Bueno, de alguna manera, pues quiero agradecerte. La, la charla para mí ha sido muy constructiva, de todo tipo, desde todo tipo de vista, eh, actualizada. Y bueno, no sé, creo que el doctor Tejerina quería hacer algunas preguntas. Él es el que se guarda las preguntas para el final. No sé si estás ahí, Pablo. Parece que se durmió. Pablito Tejerina, ¿cómo estás? No Creo que es- ya se durmió de veras. ya se durmió. Parece que es Tejerina malo, ¿eh? El malo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que para nosotros esto es realmente reconfortante y muchísimas gracias por tu tiempo. No sé, Luther, si tienes alguna otra pregunta tú. No, ninguna. Agradecerle, doctor, como dijo doctor Bazán, por la buena predisposición y por el tiempo que nos brinda y la excelente charla que tuvo. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, yo quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación, por la confianza, a todo el auditorio que estuvo presente con las preguntas, muy buenas respuestas de las 3 preguntas que hicimos. Y también pues, quiero agradecerles y mencionarles que estoy a las órdenes, lo que se ofrezca, aquí estamos con mucho gusto, siempre apoyándolos. Gracias, Jorgito. Deseando de que estés bien en compañía de tu familia. Un saludo para todos nuestros compañeros por allá y sabes que esta es tu casa y una vez de que pase todo esto ya te tendremos aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos, por favor, síganse cuidando porque esto no es broma, va en serio. Un abrazo, chico. Doctor Luther, muchas gracias. Jaime Choque, Pablo, gracias por la invitación. Un abrazo. Cuídate, Jorgito. Nos vemos. Bye. Chao.